Hola, ¿qué tal? ¿Te atreves a contestar esta trivia sobre la Navidad? ¿Quieres darte cuenta qué tanto sabes de esta importante fecha de la cristiandad? Esta trivia contiene 100 preguntas y en cada una tienes 5 segundos para dar con la respuesta. ¿Estás preparado o preparada para el reto? En tu puesto, listo y comencemos. Primera pregunta. ¿Qué significa la palabra de origen latino nativitas? A. Natación. B. Navegación. C. Nacimiento. D. Aparición de una estrella. Y la respuesta correcta es nacimiento. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el ángel que anunció a María que iba a ser madre? A. Jofiel. B. Gabriel. C. Miguel. Y D. Rafael. Y la respuesta correcta es Gabriel. Tercera. Según una leyenda, ¿cuál era el nombre del supuesto cuarto rey mago? A. Aristis. B. Venancio. C. Aramis. D. Artaban. D. Artaban. Cuarta. ¿Quién era Ana? A. Una niña amiga del niño Jesús. B. La profesora del niño Jesús. C. La abuela materna del niño Jesús. Y D. La madrina del niño Jesús. Y la respuesta verdadera es C. La abuela del niño Jesús. Quinta. ¿Quién inició con la tradición del pesebre? A. San Ignacio de Loyola. B. San Pedro. C. San Francisco de Asís. D. Santa Bernardita. Y la respuesta correcta es San Francisco de Asís. Sexta. ¿Cuál de los siguientes no es un villancico? A. El burrito sabanero. B. La sonrisa de Jesús. C. Tutaina tuturumaina. D. La Mari Morena. Y la respuesta correcta es B. La sonrisa de Jesús. Séptima. ¿Quién lleva los regalos de Navidad a los niños italianos? A. La Befana. B. El niño Jesús. C. El abuelo de las nieves. D. Papá Noel. Y la respuesta correcta es A. La Befana. Octava pregunta. ¿Existe un bosque de árboles de Navidad? ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es verdadero. Al pie de los volcanes nevados en Amacameca se encuentra el bellísimo bosque de los árboles de Navidad, una hermosa extensión de terreno llena de abetos, los árboles típicos de las fiestas navideñas. Novena pregunta. ¿En qué película de Navidad unos niños viajan en tren hasta el Polo Norte? A. Qué bello es vivir. B. Polar Express. C. El origen de los guardianes. Y D. El tren de los huérfanos. Y la respuesta correcta es Polar Express. Décima pregunta. ¿En qué país se encienden velas frente a las tumbas de sus familiares en Nochebuena? A. Noruega. B. Finlandia.
C. España. D. México. Y la respuesta correcta es la B. Finlandia. Pregunta número 11. Papá Noel tiene nombre de santo. ¿Cuál es? A. San Carlos. B. San Bartolomé. C. San Nicolás. D. San Bernardo. Y la respuesta correcta es C. San Nicolás. Pregunta número 12. ¿Cuántos fantasmas hay en el cuento de Navidad de Charles Dickens? A. 2. B. 3. C. 4. Y D. 12. Y la respuesta correcta es C. 4. Pregunta número 13. En Rusia celebran la Nochebuena el 24 de diciembre y la Navidad el 25 de diciembre. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta correcta es falso. Generalmente los rusos celebran la Nochebuena el 6 de enero y la Navidad el 7 de enero. Su fecha es distinta y no coincide con nuestro 25 de diciembre porque la Iglesia Ortodoxa rusa utiliza el antiguo calendario juliano. Pregunta número 14. ¿Qué le devolvió la vida a Frosty en la canción y película Frosty, el muñeco de nieve? A. Un viejo sombrero. B. Una hada madrina. C. La sonrisa de un niño. D. Una zanahoria en la nariz. Y la respuesta correcta es A. Un viejo sombrero. Pregunta número 15. ¿Cuál está considerada como la flor de la Navidad? A. La flor de la canela. B. La flor del almendro. C. La poinsettia. D. La catleya. Y la respuesta correcta es la poinsettia. Es esa planta con una espectacular floración roja cuyo nombre científico es Euphorbia pulcherrima. También se conoce como flor de Pascua, flor de Nochebuena o flor de Navidad. Pregunta número 16. Según el villancico en el pesebre, ¿qué se comió la mula? A. Los dulces. B. La paja. C. La comida. D. Unas frutas. La respuesta correcta es B. La paja. Pregunta número 17. Uno de los reinos de Papá Noel se llama Cupido. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pregunta número 18. ¿Qué reno falta? Cupido, relámpago, travieso, cometa, alegre, acróbata, Rodolfo y A. Huracán. B. Comelón. C. Tormenta. D. Trueno. Y la respuesta correcta es D. Trueno. Pregunta número 19. ¿En qué país se estrenó en 1892 el conocido ballet navideño El Cascanueces? A. Francia. B. Italia. C. Rusia. D. España. Y la respuesta correcta es C. Rusia. El Cascanueces se estrenó por primera vez en Rusia en la ciudad de San Petersburgo. Pregunta número 20. ¿En qué se convierte el Cascanueces tras matar al rey ratón? A. En un soldado. B. En un príncipe. C. En una rana. D. En un pato.
La respuesta es B, en un príncipe. Pregunta número 21. ¿Qué personaje es famoso por robar la Navidad? A. Gru. B. Charlie Brown. C. El Grinch. D. Alf. Y la respuesta correcta es C. El Grinch. Pregunta número 22. ¿Qué dulce típico navideño está elaborado a base de almendras confitadas? A. Peladillas. B. Turrón de almendras. C. Mazapán. D. Tiramisú español. Y la respuesta es A. Peladillas. Las peladillas son almendras confitadas que se sirven tradicionalmente junto con otros dulces navideños. Pregunta número 23. Aunque la tradición del árbol de Navidad es originaria de los pueblos germánicos, ¿quiénes lo convirtieron en una tradición mundial? A. Los alemanes. B. Los británicos. C. Los franceses. D. Los norteamericanos. Y la respuesta correcta es B. Los británicos. Pregunta número 24. ¿Qué es el Boxing Day? A. Una tradición para hacer donaciones y regalos. B. Una tradición para reciclar paquetes navideños. C. Una tradición familiar para tomar el té. D. Un concurso de boxeo el día de Navidad. Y la respuesta correcta es A. Una tradición para hacer donaciones y regalos. Pregunta número 25. ¿En qué ciudad se perdió Kevin en Solo en Casa 2? A. En Los Ángeles. B. En Washington. C. En New York. D. En Chicago. Y la respuesta correcta es C. En New York. Pregunta número 26. ¿Por qué los villancicos se llaman así? A. Porque eran canciones de los villanos. B. Porque se crearon en Villavicencio. C. Porque en latín significa canción de Navidad. D. Porque las creó un cantante llamado Vicentico. Y la respuesta correcta es la A, porque eran canciones de los villanos. Se cree que su nombre se debe a que eran canciones populares que cantaban los villanos, es decir, los habitantes de las villas. Pregunta número 27. ¿Por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre aunque la Biblia no lo dice? A. Coincidía con los Saturnales romanos. B. Los historiadores calcularon ese día. C. Coincide con un cometa que pasó por el cielo. D. Porque es el día que cae más nieve. Y la respuesta correcta es A. Coincidía con los Saturnales romanos. Pregunta número 28. ¿Quién dona cada año a Londres el famoso árbol de Trafalgar Square? A. El multimillonario Rockefeller. B. El primer ministro de Inglaterra. C. El pueblo de Noruega. Y D. El multimillonario Bill Gates. Y la respuesta correcta es C. El pueblo de Noruega. Pregunta número 29. ¿Cuál es la película navideña más taquillera de todos los tiempos? A. Solo en Casa. B. Cuento de Navidad. C. Los fantasmas atacan al jefe. D. Pesadilla antes de Navidad. Y la respuesta correcta es A. Solo en Casa.
Pregunta número 30. ¿Cómo se llaman los pequeños ayudantes de Papá Noel? A. Elfos. B. Duendes. C. Pitufos. D. Grinch. Y la respuesta es A. Los elfos. Pregunta número 31. ¿Dónde vive Papá Noel? A. En Laponia. B. En Rovaniemi. C. En el Círculo Polar Ártico. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es B. En Rovaniemi. Pregunta número 32. Nombra al rey mago que hace falta. Baltasar, Melchor y A. Gastar. B. Gaspar. C. Gastón. C. Galimatías. Y la respuesta correcta es Gaspar. Pregunta número 33. ¿Cuántos días tiene un calendario de Adviento? A. 24 días. B. 25 días. C. 30 días. D. 40 días. La respuesta es A. 24 días. Pregunta número 34. ¿Quién tocó el tambor para Jesús tras su nacimiento para homenajearle? A. El tamborilero. B. Gaspar. C. José. D. Mambrú. Y la respuesta correcta es A. El tamborilero. Según el villancico tradicional, lo cantó el tamborilero con el permiso de María. Pregunta número 35. ¿Quiénes eran los Krampus? A. Unos demonios navideños de la mitología nórdica. B. Eran los árboles de Navidad antiguos. C. Eran grandes dulces de sabor amargo. D. Los duendes que conducían el trineo de Papá Noel. La respuesta es A. Unos demonios navideños de la mitología nórdica. Pregunta número 36. ¿Cuándo dejan sus regalos a los niños los Reyes Magos? A. El 24 de diciembre. B. El 6 de enero. C. El 31 de diciembre. D. El 28 de febrero. La respuesta es B. El 6 de enero. Pregunta número 37. ¿En qué película navideña distintos personajes se unen para luchar contra Sombra? A. Frozen. B. Pesadilla antes de Navidad. C. El origen de los guardianes. D. Campanita en Navidad. La respuesta correcta es C. El origen de los guardianes. Pregunta número 38. ¿Cuántos renos tiran del trineo de Papá Noel? A. 7 renos. B. 8 renos. C. 12 renos. D. 9 renos. La respuesta correcta es D. 9 renos. Pregunta número 39. ¿En qué país surgió la tradición de decorar el árbol de Navidad? A. Francia. B. España. C. Estados Unidos. D. Alemania. La respuesta es D. Alemania. Pregunta número 40. ¿Qué tipo de árbol usamos para decorar en Navidad? A. Cedro. B. Abeto. C. Encina. D.
roble. Esta es B, abeto. Suele emplearse un árbol de hoja perenne, principalmente abetos o pinos. Pregunta número 41. ¿Dónde nació Jesús según la tradición cristiana? A, en Nazaret. B, en Samaria. C, en Belén. D, en Jerusalén. La respuesta es C, en Belén. La tradición afirma que Jesús nació en Belén, que además fue la ciudad del rey David. Pregunta número 42. ¿En qué mes se celebra el Adviento? A, noviembre. B, diciembre. C, septiembre. D, enero. La respuesta es B, diciembre. Pregunta número 43. ¿Por qué se celebra la Navidad? A, por el nacimiento de Jesús. B, porque se entregan regalos. C, por el bautismo de Jesús. D, porque Papá Noel nos entrega regalos. La respuesta es A, por el nacimiento de Jesús. Pregunta número 44. ¿Quién era San Nicolás? A, un sacerdote español. B, un emperador ruso. C, un monje turco del siglo III. D, un señor muy rico y famoso en su época. La respuesta es C, un monje turco del siglo III. Pregunta número 45. En Holanda a Papá Noel se le conoce como A, Manfred van den Berg. B, Sinterklaas. C, Gerlachus de Heus. D, Godelief de Groep. La respuesta es B, Sinterklaas. Pregunta número 46. ¿Bajo qué planta, si coincides con otra persona, tienes que besarla? A, muérdago. B, jazmín. C, pino. D, pascuero. Y la respuesta es A, muérdago. Pregunta número 47. El Grinch es una criatura peluda. ¿De qué color es? A, azul. B, verde. C, rojo. D, amarillo. La respuesta es B, verde. Pregunta número 48. ¿Dónde se cree que se encuentran los restos de los Reyes Magos? A, en el Vaticano. B, en Jerusalén. C, en Egipto. D, en Colonia. La respuesta es D, en Colonia. Se encuentran en la Catedral de Colonia, en Alemania. Pregunta número 49. ¿Es cierto que la iglesia intentó eliminar la costumbre del árbol de Navidad? ¿Sí o no? La respuesta es sí. La iglesia consideraba al árbol de Navidad como un error pagano que hacía sombra al tradicional Belén. Pregunta número 50. ¿En qué siglo nació la costumbre de tomar uvas el último día del año? A, en el siglo XVII. B, en el siglo XVIII. C, en el siglo XIX. Y D, en el siglo XX. Y la respuesta es C, en el siglo XIX. En el siglo XIX ya existía la costumbre entre los burgueses españoles de comer uvas y brindar con champán para despedir el año.
Pregunta número 51. ¿Quién inventó las tarjetas o postales navideñas? A. Norman Foster. B. Arthur Matthews. C. Henry Cole. D. Montgomery Donaldson. La respuesta es C. Henry Cole. Pregunta número 52. En Finlandia mantienen el árbol de Navidad adornado y con luces hasta 20 días después de la celebración de la Navidad. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. Esta costumbre pertenece a Suecia. En Finlandia lo tradicional es que las familias decoren sus propias velas personalizadas con las que alumbran sus hogares durante las fiestas navideñas. Pregunta número 53. ¿Cuál es el lugar del planeta en el que llega primero el año nuevo? A. La isla Kiritimati. B. La isla de Pascua. C. La isla Bora Bora. D. La isla Puka Puka. La respuesta es A. La isla Kiritimati. Pregunta número 54. ¿Cuándo aparecieron los primeros villancicos? A. En el siglo II. B. En el siglo IV. C. En el siglo VI. D. En el siglo VIII. Y la respuesta correcta es C. En el siglo VI. Pregunta número 55. ¿En qué país es tradición limpiar de arriba a abajo la casa el día 31 de diciembre para recibir el nuevo año? A. En Venezuela. B. En el Reino Unido. C. En la India. D. En el Japón. La respuesta es D. En el Japón. Pregunta número 56. ¿Qué es el turrón? A. Un fruto seco de chocolate u otros sabores. B. Un dulce hecho de almendras, miel y azúcar. También se puede hacer de chocolate. C. Un vino navideño. D. Un bocadillo de maní seco. La respuesta es B. Un dulce hecho de almendras, miel y azúcar. Pregunta número 57. ¿Qué es la Nochebuena? A. Fiesta que se celebra el 24 de diciembre. B. Un día en que vienen los reyes a traer regalos. C. El nombre de un rey español. D. La noche de los brujos buenos. La respuesta es A. Fiesta que se celebra el 24 de diciembre. Pregunta número 58. ¿Qué simboliza la estrella colocada en lo más alto del árbol? A. La unión familiar. B. La fe que debe guiar al cristiano. C. La luz de Cristo. D. El resplandor de la Navidad. La respuesta es B. La fe que debe guiar al cristiano. Pregunta número 59. ¿Quiénes son los tres Reyes Magos? A. Personas sabias que llevaron regalos al Niño Dios. B. Tres reyes que tenían muchas esposas. C. Tres reyes que traen regalos en el verano. D. Reyes que vivían en Egipto y murieron en el desierto. La respuesta es A. Tres personas sabias que llevaron regalos al Niño Dios. Pregunta número 60. ¿Quién inventó las luces navideñas eléctricas? A. Nikola Tesla. B. Alessandro Volta. C. Thomas Edison. D. Michael Faraday.
La respuesta es C. Thomas Edison, en el año 1880. Pregunta número 61. ¿Quién era Baltasar? A. El pastor que visitó al niño Dios en su nacimiento. B. El dueño de la posada donde descansó la Sagrada Familia. C. El burro que acompañó al niño Dios junto a su cuna. Y D. Nombre del tercer rey mago que era de raza negra. Y la respuesta es D. Nombre de un rey mago. Pregunta número 62. ¿Cómo se llama el conjunto navideño de figuritas en arcilla? A. Belén. B. Pueblito. C. Escaparate. D. Jerusalén. Y la respuesta es A. Belén. Pregunta número 63. ¿Stollen es el pastel de fruta tradicional de qué país? A. Alemania. B. Rusia. C. Holanda. D. Francia. La respuesta es A. Alemania. Pregunta número 64. ¿Qué empresa presentó por primera vez el traje rojo y blanco de Papá Noel? A. Galletas Noel. B. Coca-Cola. C. Kellogg's. D. Chocolates Hershey's. La respuesta es B. Coca-Cola. Pregunta número 65. En 1492 se constituyó en el primer asentamiento español establecido en el Nuevo Mundo. A. El Puente Navidad. B. El Fuerte Navidad. C. El Barco Navidad. D. El Pueblo Navidad. Y la respuesta es B. El Fuerte Navidad. Pregunta número 66. No es un sinónimo de pavo. A. Guajolote. B. Pisco. C. Chompipe. D. Cóndor. La respuesta es D. Cóndor. Pregunta número 67. ¿Qué tenían en sus manos los pastorcitos que fueron a ver a Jesús? A. Caucheras. B. Callados. C. Piedras de colores. D. Capas para el frío. La respuesta es B. Callados. Pregunta número 68. ¿Qué son las carúnculas? A. Las mantas que cubrían al niño Dios. B. Los zapatos de los pastores. C. Las carnosidades en la cabeza y el cuello de los pavos. D. Las horas del día en tiempos de Jesús. La respuesta es C. Las carnosidades en la cabeza y el cuello de los pavos. Pregunta número 69. ¿Qué tipo de pan dulce se come tradicionalmente en Navidad en Italia y en muchos otros países europeos? A. El panetón. B. La hogaza. C. El baguette. Y D. El pan de espelta. La respuesta es A. El panetón. Pregunta número 70. ¿Cuándo se envió la primera tarjeta de Navidad? A. En 1969. B. En 1941. C. En 1843. Y D. En 1867.
La respuesta es C, 1843. La primera tarjeta de Navidad se envió en 1843 y fue diseñada por John Horsley. Pregunta número 71. ¿Cómo se dice Feliz Navidad en italiano? A. Buon Natale. B. Brava ragazza. C. Buon Natale. D. Felice festa. Y la respuesta es C. Buon Natale. Pregunta número 72. ¿Quién creó a Rudolph, el reno más popular de Santa Claus? A. Robert L. May. B. Albert Senham. C. Mary Jones. D. Anna Jansen. La respuesta es A. Robert L. May. Pregunta número 73. ¿Qué presidente de Estados Unidos prohibió los árboles de Navidad en la Casa Blanca? A. James Buchanan. B. Theodore Roosevelt. C. Harry Truman. D. William McKinley. La respuesta es B. Theodore Roosevelt. Pregunta número 74. ¿Cuántos días tenemos entre Navidad y Epifanía? A. 21 días. B. 15 días. C. 12 días. Y D. 7 días. La respuesta es C. 12 días. Pregunta número 75. 26 de diciembre, el día después de Navidad, se celebra como A. Día de los Durmientes. B. Día de la Limpieza. C. Día del Bautizo de Jesús. D. Día de San Esteban. La respuesta es D. Día de San Esteban. Pregunta número 76. ¿Los bastones de caramelo navideños son de color rojo y blanco? ¿Sí o no? La respuesta es sí. El color blanco simboliza la pureza de Jesús y el color rojo simboliza la sangre que Jesús derramó por nosotros. Pregunta número 77. ¿Quién ayuda a Papá Noel a empacar y entregar sus regalos? A. Los pitufos. B. La tropa de la Navidad. C. Los elfos y la señora Claus. D. Los Umpa Lumpa. La respuesta es C. Los elfos y la señora Claus. Pregunta número 78. Según la Biblia, Jesucristo nació en un A. Hotel. B. Apartamento. C. Establo. D. Oasis. La respuesta es C. Establo. Pregunta número 79. Después de salir de Belén, ¿a qué país viajaron José, María y Jesús? A. Israel. B. Turquía. C. Egipto. D. Pakistán. La respuesta es C. Egipto. Pregunta número 80. Todos los elfos tienen este adorno en la punta de sus zapatos. ¿De qué adorno estamos hablando? A. Campanas. B. Cordones. C. Hebillas. D. Arandelas. La respuesta es A. Campanas. Pregunta número 81.
¿Cuántos puntos tiene tradicionalmente un copo de nieve? A, 8. B, 6. C, 12. D, 16. La respuesta es B, 6. Pregunta número 82. Nombra el reno de la nariz roja. A, Adolf. B, Cometa. C, Bertulfo. D, Rudolf. La respuesta es D, Rudolf. Pregunta número 83. El rojo y el verde son los dos colores más asociados con la Navidad. ¿Cuáles son los otros dos colores que también son extremadamente populares en esta temporada? A, oro y plata. B, amarillo y azul. C, azul y rosado. D, gris y negro. La respuesta es A, oro y plata. Pregunta número 84. Tradicionalmente los niños le dejan bocadillos a Santa Claus. ¿Qué son estos bocadillos? A, panetones. B, avena y miel. C, tortas y cupcakes. Y D, galletas y leche. La respuesta es D, galletas y leche. Pregunta número 85. ¿Cuál es el nombre francés de Santa Claus? A, Mère Noël. B, Père Noël. C, Cuisine Santa. D, Parent Santa. La respuesta es B, Père Noël. Pregunta número 86. Dos de los renos llevan el nombre de un fenómeno meteorológico. Nombra los renos. A, meteorito y estrella. B, trueno y tormenta. C, asteroide y estrella. D, trueno y relámpago. La respuesta es D, trueno y relámpago. Pregunta número 87. ¿Cuáles son los regalos que los Reyes Magos le dieron al niño Jesús según la historia navideña? A, oro, mirra y canela. B, mirra, oro y plata. C, oro, incienso y mirra. D, canela, incienso y plata. La respuesta es C, oro, incienso y mirra. Pregunta número 88. ¿Cuál era el significado de cada uno, según el orden anterior? A, Dios, Rey terrestre y médico. B, Rey terrestre, Dios y médico. C, sabio, rey y Dios. D, Dios terrestre, sabio y médico. Y la respuesta es B, Rey terrestre, Dios y médico. Pregunta número 89. ¿Cuál era el líder de los renos de Papá Noel? A, Cometa. B, Trueno. C, Rudolf. D, Cupido. La respuesta es C, Rudolf. Pregunta número 90. Fue el medio de transporte de los Reyes Magos. A, caballos. B, camellos. C, motos. D, trineos. La respuesta es B, camellos.
Pregunta número 91. ¿En qué país se conoce a Santa Claus como viejito pascuero? A. En Colombia. B. En Argentina. C. En Chile. D. En España. La respuesta es C. En Chile. Pregunta número 92. ¿Qué emperador romano fijó la actual fecha de la Navidad? A. Julio César. B. Constantino. C. Marco Aurelio. D. Geta. La respuesta es B. Constantino. Pregunta número 93. ¿Cuál de los Reyes Magos llevó oro al niño Dios? A. Melchor. B. Gaspar. C. Baltasar. D. Artaban. Y la respuesta es C. Baltasar. Pregunta número 94. ¿Qué es Sapienza Summa? A. Una operación matemática. B. Una señora que ayuda en los partos. C. Una gran sabiduría. D. Un libro de cuentos. La respuesta es C. Una gran sabiduría. Pregunta número 95. ¿Qué país no celebra la Navidad? A. Australia. B. China. C. Taiwán. D. Corea del Norte. La respuesta es D. Corea del Norte. Pregunta número 96. ¿Qué animal transportó a María antes de que diera a luz? A. Un caballo. B. Un camello. C. Un burro. D. Un dromedario. La respuesta es C. Un burro. Pregunta número 97. ¿Qué valor simboliza el burro dentro del pesebre? A. La cobardía. B. El trabajo. C. La humildad. D. La paciencia. Y la respuesta es C. La humildad. Pregunta número 98. ¿Qué canción navideña es la más famosa del mundo y patrimonio de la UNESCO? A. Tutaina Tuturumaina. B. Vamos pastores vamos. C. Noche de paz, noche de amor. D. Ala nanita nana. La respuesta es C. Noche de paz, noche de amor. Pregunta 99. ¿Qué elemento se coloca en la punta del árbol de Navidad? A. Una imagen de Papá Noel. B. Una estrella que simboliza la que apareció en Belén. C. Una paloma que representa al Espíritu Santo. D. Una manzana roja como la del Edén. La respuesta es B. Una estrella que simboliza la que apareció en Belén. Pregunta número 100. ¿Qué significa la palabra tutaina? A. Una novia bonita. B. Una fiesta pequeña. C. Una totuma grande. D. Un golpecito en la cabeza.
La respuesta es B, una fiesta pequeña. Y espero que este cuestionario haya sido una fiesta para todos ustedes. Ojalá hayan acertado con todas las preguntas o si no, al menos con la mayoría. El canal Canela Mental les desea una feliz y muy bonita Navidad.